Escuché a mi mejor amiga por teléfono. Esa vieja tonta me prestó todo su dinero. Soy Amparo, viuda, de 68 años. Lo que ella no sabía es que los viejos aprendemos a callar lo que más sabemos. El aroma a café de olla y canela llenaba mi cocina como cada tarde. Un ritual sagrado que compartía con Soledad desde hacía más de 40 años. Éramos más que amigas. Éramos hermanas de vida, comadres del alma. La conocí cuando ambas llegamos a este barrio, jóvenes, llenas de sueños y con maridos que trabajaban de sol a sol. Juntas criamos a nuestros hijos, celebramos bautizos, primeras comuniones y bodas. Juntas lloramos la partida de mi Ricardo, mi esposo, hace ya 5 años. Ella fue mi paño de lágrimas, mi bastón en los días más oscuros. O eso creía yo. Desde hacía unos meses notaba a Soledad distinta. Su risa, antes tan cantarina y espontánea, sonaba forzada. Llegaba a mi casa con los ojos hinchados y ojeras que ni el maquillaje más espeso podía disimular. «Ay, Amparo, son las deudas», me confesó una tarde, con la voz rota. «Mi hijo Jorge se metió en un mal negocio, debe hasta la camisa y los acreedores lo están amenazando. No duermo, amiga, no como pensando en qué puede pasarle». Se le llenaron los ojos de lágrimas y mi corazón se encogió como una pasa. ¿Cómo no iba a ayudarla? Era la madrina de mi hijo mayor, la tía postiza de mis nietos. Me contó una historia enredada sobre un préstamo que no se pagó, unos intereses que crecieron como la mala hierba y unos hombres de mala calaña que no se andaban con juegos. «Necesito 100,000 pesos, Amparito. Es todo lo que pido. Te juro por la Virgencita de Guadalupe que te lo devolveré centavo a centavo, aunque sea lo último que haga en esta vida». 100,000 pesos. Era prácticamente todo lo que tenía ahorrado, el dinero que mi Ricardo me dejó para mi vejez, para mis emergencias. Él siempre fue un hombre precavido, desconfiado a veces. «Cuida lo tuyo, vieja», me decía. «La confianza es un plato que se sirve en mesa de oro, y no todos tienen con qué pagarlo». Pero al ver a Soledad, tan frágil, tan desesperada, las palabras de mi esposo se desvanecieron. Vi a la amiga de mi vida, a la mujer que sostuvo mi mano en el funeral de mis padres, a la que me traía un caldo de pollo cuando me enfermaba. ¿Qué clase de amiga sería si le daba la espalda? Así que fui al banco. La empleada, una muchacha joven de uñas muy largas, me miró con cierta pena cuando le pedí retirar casi todo el saldo. «¿Está segura, doña Amparo? Es una cantidad muy grande». Le sonreí con la seguridad que no sentía. «Es para una buena causa, hija, para la familia». Cuando le entregué el sobre con el dinero a Soledad, ella se deshizo en llantos y bendiciones. Me abrazó tan fuerte que casi me saca el aire. «Me salvaste la vida, Amparo, a mí y a mi Jorge. Eres un ángel. Dios te lo va a multiplicar». Sentí una calidez en el pecho, la satisfacción de haber hecho lo correcto. El dinero iba y venía, pero una amistad así no tenía precio. Y ahora, apenas una semana después de aquello, estaba yo en mi cocina preparando un arroz con leche, su postre favorito, para animarla un poco. El sol de la tarde se coltraba por la ventana, dibujando cuadros dorados en el piso de baldosa. Escuché que sonó el teléfono en la sala y la voz de Soledad, que había llegado hacía un ratito, se hizo un murmullo. No le di importancia. Seguí moviendo la olla con mi cuchara de madera, asegurándome de que el arroz no se pegara. El dulce olor de la leche hirviendo con la canela y la cáscara de limón me traía paz. Pero algo en su tono cambió. Dejó de ser un susurro y se convirtió en una risa filosa, burlona, que no reconocí. La curiosidad me picó y me acerqué despacio, sin hacer ruido, hasta el marco de la puerta que separaba mi cocina de la salita. Entonces la escuché. La voz era la de Soledad, pero las palabras parecían venir de una extraña. «No, hombre, para nada». La convencí de que el tarado de mi hijo andaba en problemas, decía, y soltó una carcajada. Mi mano, que sostenía la cuchara de palo, se quedó suspendida en el aire. Imagínate, se tragó todo el cuento de los acreedores y las amenazas. ¿Qué va a saber? Si no sale de su casa y de sus misas. Hubo una pausa, y yo contuve la respiración. El corazón me empezó a latir con una fuerza desbocada, un tambor en medio de un silencio sepulcral. Y entonces, la frase que lo rompió todo,
que hizo añicos 40 años de recuerdos y confianzas. Esa vieja tonta me prestó todo su dinero. No fue un golpe, fue un derrumbe. Sentí como si el piso de mi cocina se abriera bajo mis pies y yo cayera en un abismo frío y oscuro. La cuchara de madera resbaló de mis dedos y cayó al suelo con un ruido sordo que, en el silencio de mi estupor, sonó como un disparo. El arroz con leche, olvidado en la estufa, empezó a oler a quemado, pero yo no podía moverme. Cada palabra que ella decía al teléfono era una palada de tierra sobre el ataúd de nuestra amistad. Sí, 100,000 pesos. Todos sus ahorros. Ya con esto y lo que le saqué a mi primo, me alcanza para el enganche del departamento en la playa. ¿Te imaginas? Por fin, tú y yo tomando margaritas viendo el atardecer. El mundo se detuvo. El zumbido en mis oídos era tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Era una traición tan profunda, tan calculada, que me sentía sucia solo por haberla presenciado. No era el dinero. El dinero, como bien decía mi Ricardo, era solo papel. Era la burla en su voz. Vieja tonta. Así me veía ella. No como su amiga, no como la comadre que bautizó a su hijo, no como la viuda a la que juró cuidar. Solo era una vieja tonta, un obstáculo fácil de remover, una alcancía para romper y tirar los pedazos. La imagen de su rostro llorando, de sus manos temblando al recibir mi dinero, se repetía en mi mente, pero ahora era una película de terror. Todo había sido una actuación, una obra de teatro montada para robarme no solo mis ahorros, sino mi dignidad. Un sabor amargo, como de bilis, me subió por la garganta. Mis manos, antes firmes para amasar el pan o cuidar mis plantas, temblaban sin control. Pero no era un temblor de debilidad, ni de miedo. Era la rabia, una rabia helada, lúcida, que empezó a nacer desde el fondo de mi estómago y a extenderse por todo mi cuerpo, apagando el dolor y la sorpresa. Era la rabia de la leona a la que le tocan a sus cachorros, solo que en este caso, mi único cachorro era el respeto por mí misma. Me enderecé. Mis pies, firmemente plantados en las baldosas que tantas veces habíamos limpiado juntas, se sintieron como raíces. Mis ojos, que minutos antes miraban el mundo con la confianza de quien se sabe querida, ahora veían todo con una claridad brutal. Fue entonces cuando lo recordé. Las palabras de mi Ricardo volvieron a mí, pero esta vez no como un eco lejano, sino como una instrucción precisa y clara. Amparo, yo sé que tienes un corazón que no te cabe en el pecho, pero no todos son como tú. Soledad es tu amiga, sí, pero es impulsiva y a veces la ambición le gana. Quiero que me prometas algo. Lo recordé como si fuera ayer. Estábamos sentados en el porche viendo llover. Él sostenía una carpeta de cartón color manila, abultada y bien atada con un cordel. En esta carpeta está todo lo importante, Amparo. Las escrituras, los seguros y algo más. Unos papeles que me llegaron por error hace años. Papeles que involucran al difunto esposo de Soledad en unos asuntos muy turbios. Nunca quise usarlos, ni siquiera decirle nada a ella para no mortificarla. Pero la vida da muchas vueltas. Júrame que si alguna vez te ves en una situación donde la confianza se rompa, donde te quieran ver la cara, abrirás esta carpeta antes de derramar una sola lágrima. Júramelo, vieja. Y yo se lo juré, más por darle gusto que por creer que algún día lo necesitaría, esa carpeta. Llevaba 5 años guardada en el fondo del armario, en la caja fuerte que instalamos después de un robo en la calle. No la había vuelto a tocar, hasta ahora. El olor a quemado del arroz con leche me sacó del trance. Soledad colgó el teléfono. Escuché sus pasos acercándose a la cocina. Con la velocidad que no sabía que poseía, apagué el fuego y me volví para encararla, forzando una sonrisa en mi rostro que se sentía como una máscara de yeso. ¿Con quién hablabas, querida?, le pregunté, y mi voz sonó extrañamente calmada, serena. Ella se sobresaltó al verme. Una sombra de pánico cruzó por sus ojos, pero se recuperó al instante. Ah, con nadie importante, Amparito, un vendedor insistente. ¿Huele a quemado? Su intento de normalidad era patético. Asentí lentamente, mirándola fijamente a los ojos. Sí, a veces, las cosas que más cuidamos, las que cocinamos a fuego lento, se nos queman en un segundo si nos descuidamos. Ella se puso nerviosa, se rió sin ganas
y desvió la mirada. Pero yo ya no veía a mi amiga. Veía a una extraña, a una enemiga sentada en mi mesa. Y yo ya tenía un plan que había empezado a escribirse muchos años atrás, con la tinta de la prudencia de mi esposo. La vieja tonta se había acabado en el momento en que la cuchara tocó el suelo. Ahora solo quedaba Amparo, y Amparo iba a cobrar cada centavo de esa deuda, y no precisamente la del dinero. Soledad se fue de mi casa con una excusa barata sobre un dolor de cabeza repentino, dejando tras de sí el olor a traición mezclado con el de arroz quemado. La vi alejarse por la ventana, caminando con un brío que no le había visto en meses, el brío de la cazadora que vuelve a casa con la presa. En cuanto su figura dobló la esquina, cerré la cortina y el telón de la farsa. Se acabaron las sonrisas fingidas, se acabó la dulce Amparo. El dolor seguía ahí, un nudo helado en la boca del estómago, pero la rabia era un fuego que lo mantenía a raya. No había tiempo para lágrimas. Las lágrimas son para los muertos, y mi amistad con ella, aunque acababa de morir, no merecía ese honor. Caminé con paso decidido hacia mi recámara, al armario de madera oscura que compartí por 45 años con Ricardo. Sus trajes todavía colgaban de un lado, conservando un leve aroma a él, a su loción y a su jabón. Antes, ese olor me traía melancolía. Hoy me trajo fortaleza. En el fondo del armario, oculta bajo una pila de mantas viejas, estaba la pequeña caja fuerte. Mis manos no temblaron cuando giré la combinación, la misma que usábamos desde que la compramos, la fecha de nuestro aniversario. El chasquido metálico de la puerta al abrirse resonó en el silencio de la habitación. Adentro, junto a mis modestas joyas y las escrituras de la casa, reposaba la carpeta de cartón color manila, la carpeta de la promesa. La saqué y la llevé a la mesa del comedor, el mismo lugar donde Soledad había llorado sus mentiras. El cordel que la ataba estaba amarillento por el tiempo. Al desatarlo, una pequeña nube de polvo se levantó, como si estuviera abriendo un cofre olvidado. Lo primero que encontré fue una carta, escrita con la caligrafía firme y clara de mi Ricardo. El sobre simplemente decía: «Para mi Amparo, por si acaso». «Mi vieja querida», empezaba la carta. «Si estás leyendo esto, es porque ese por si acaso que siempre temí llegó, y seguramente tiene que ver con nuestra comadre Soledad y su familia. Sabes que te amo más que a nada en este mundo, y es por ese amor que guardé estos papeles. Tu bondad es la luz de mi vida, pero a veces es una luz tan brillante que te ciega. No quiero que nadie apague esa luz, pero tampoco quiero que te dejen en la oscuridad». Durante años le presté pequeñas y grandes cantidades de dinero a mi compadre Ramiro, el esposo de Soledad. Nunca te dije de todas las veces para no preocuparte. Él siempre prometía pagar, siempre tenía un negocio nuevo que ahora sí lo haría rico. Aquí adentro encontrarás los pagarés que me firmó. Nunca se los cobré, pero nunca los rompí. Son legalmente válidos, Amparo. Es una deuda considerable. Sentí un escalofrío. Ricardo nunca me había contado la magnitud de la ayuda que le había brindado a esa familia. Seguí leyendo. Lo más grave vino después. Unos meses antes de su infarto, Ramiro vino a verme desesperado. Su último gran negocio, un taller de importaciones, se había incendiado. Cobró un seguro muy generoso que lo sacó de apuros. Pero un día, por error, llegó a mi oficina un sobre que era para él. Dentro venía un informe de un perito, un reporte extraoficial que detallaba cómo el fuego había sido provocado intencionalmente. Ramiro me juró que era un malentendido, una calumnia de la competencia. Me suplicó que no dijera nada, por su familia, por Soledad, y yo, por la amistad que nos unía, guardé silencio y le devolví el sobre, pero no sin antes sacarle una copia. Esa copia también está aquí. No sé si Soledad supo de esto, pero la ambición, mi amor, a veces es una enfermedad hereditaria. Usa esto solo si es necesario. Esto no es para vengarte, es para protegerte, para que nadie, nunca, te llame tonta. Con todo mi amor, tu viejo, Ricardo. Terminé de leer con la vista nublada. No por tristeza, sino por una abrumadora mezcla de amor por el hombre que me había cuidado incluso desde la tumba, y de una furia renovada hacia la mujer que había pisoteado esa generosidad. Vacié el resto de la carpeta sobre la mesa.
Eran más de 10 pagarés firmados por Ramiro, con fechas que se extendían a lo largo de 15 años. Sumé las cantidades mentalmente. La deuda, con los intereses más básicos, superaba con creces los 100,000 pesos que yo le había prestado a Soledad. Y luego, la copia del peritaje del incendio. Era un documento técnico, frío, pero sus conclusiones eran devastadoras. Acelerantes químicos hallados en 3 puntos distintos. Origen del fuego no accidental. Evidencia de sabotaje deliberado. El esposo de mi mejor amiga, el padrino de mi hijo, era un estafador y un criminal. Y su viuda, mi hermana del alma, seguía el mismo camino. Me levanté y caminé por la casa a oscuras. Cada objeto me contaba una historia de mi vida, una vida que ahora veía con otros ojos. La vajilla de porcelana que Soledad me regaló para mi boda, ¿habría sido comprada con dinero de un préstamo no devuelto a mi esposo? Los fines de semana en que nos íbamos de paseo las dos familias, los pagaba Ricardo con la esperanza de que la prosperidad de su amigo fuera genuina. Me di cuenta de que durante 40 años había vivido en una mentira cuidadosamente construida. Mi papel en la vida de Soledad no era el de amiga, era el de una red de seguridad, un recurso confiable y sobre todo subestimado. La palabra tonta resonaba en mi cabeza. Esa vieja tonta. ¿Era yo una tonta? Sí, lo había sido. Había confundido la bondad con la ceguera, la confianza con la ingenuidad. Había creído que todos tenían el mismo corazón que yo. En el barrio, soy doña Amparo, la que regala macetas con geranios, la que prepara buñuelos en Navidad para todos los vecinos, la que siempre tiene una palabra de consuelo, una viejita dulce, inofensiva, una figura decorativa en el paisaje de la comunidad. Nadie nunca se imaginaría la tormenta que se estaba gestando detrás de mis ojos. Nadie vería a la mujer que estaba sentada en su comedor a las 3 de la mañana, con una taza de café frío y un montón de papeles que eran, a la vez, un veneno y un antídoto. Esta percepción, la de la vieja tonta, había sido mi cárcel. Pero ahora entendí que también podía ser mi mejor arma. Soledad me subestimaba. El mundo me subestimaba. Y en ese error de cálculo de ellos residía mi poder. Ya no era solo la viuda de Ricardo. Era la guardiana de sus secretos, la ejecutora de su prudencia. Sentí que él estaba ahí conmigo, no como un fantasma, sino como una fuerza dentro de mí. Su meticulosidad, su pensamiento estratégico, su calma para analizar las cosas antes de actuar, todo eso estaba a mi disposición. La gente cree que la vejez te quita cosas. Y sí, te quita la fuerza de las rodillas, te quita la vista de cerca, pero te da algo mucho más valioso: perspectiva. Y mi perspectiva en ese momento era tan clara como el agua de un manantial. El plan comenzó a formarse en mi mente, no como un torbellino de venganza, sino como una estructura sólida y calculada. La venganza es un plato que se sirve caliente y te quema la boca. La justicia, en cambio, es un vino que se deja añejar en la oscuridad y se sirve a la temperatura exacta. Lo primero era la información. ¿Realmente iba a comprar un departamento en la playa? La oí mencionar margaritas y atardeceres. Eso sonaba a la costa del Pacífico, quizás Mazatlán o Puerto Vallarta, lugares que siempre había soñado visitar. Tomé la guía telefónica y busqué agencias inmobiliarias en esas ciudades. A la mañana siguiente, hice mi primera llamada. Puse mi voz más frágil, la de una viejita algo confundida. «Buenos días, joven. Disculpe la molestia. Hablo para preguntar por un departamento. Mi amiga se llama Soledad. Soledad Ramírez. Acaba de comprarles uno. Me dijo que era una maravilla, con vista al mar. Y yo estoy pensando en comprar algo cerca de ella. ¿Sería tan amable de decirme en qué edificio es para ver si queda algo disponible?» La joven del otro lado de la línea, con amabilidad profesional, me dijo que por políticas de privacidad no podía darme esa información. Era el primer obstáculo, pero estaba preparada. «Ay, qué pena, hija. Es que yo quería darle una sorpresa». «Bueno, no importa. Pero sí les compró a ustedes, ¿verdad? Una señora de mi edad, muy emocionada ella». La joven dudó un segundo y luego dijo: «Sí, señora. Tenemos el registro de una señora Soledad Ramírez que acaba de dar el enganche para un condominio en el desarrollo Sol y Arena. Es una excelente elección». «Muchísimas gracias. Eres un ángel».
le dije y colgué. Ya tenía el nombre del lugar. El pez había mordido un anzuelo que ni siquiera sabía que existía. El segundo paso era proteger mis flancos. Fui al banco a primera hora. Le expliqué a la misma joven de las uñas largas que había sido víctima de un engaño familiar, una emergencia que resultó ser falsa. Necesito que me ayude, le dije con la voz entrecortada, actuando mi papel a la perfección. Quiero poner una denuncia por fraude o abuso de confianza. ¿Qué necesito hacer? La joven, alarmada, llamó al gerente. Les conté una versión editada de la historia, sin mencionar los nombres, solo el hecho de que había retirado mis ahorros bajo falsos pretextos. El gerente me explicó los pasos a seguir, me dio los formularios y me recomendó hablar con un abogado. No iba a presentar la denuncia todavía. No. La denuncia era el jaque mate, y yo apenas estaba moviendo mi primer peón. Pero ahora tenía testigos en el banco de mi situación. Había creado un rastro. El tercer y último paso, por ahora, era tender la trampa. Tenía que volver a ver a Soledad, actuar como si nada hubiera pasado. Debía seguir siendo la vieja tonta un poco más. Esa noche la llamé por teléfono. «Hola, Sole, ¿cómo sigues de tu dolor de cabeza?» Su voz sonó aliviada, seguramente pensando que su coartada había funcionado. «Ay, Amparito, ya mejor. Gracias por preguntar. Debió ser el calor». «Qué bueno, hija», le dije con mi tono más dulce. «Oye, te llamaba porque estuve pensando. Sé que el dinero que te di es para la emergencia de tu hijo, pero el otro día, arreglando los papeles de Ricardo, encontré unas pólizas de inversión que ni sabía que existían. Parece que es una buena cantidad. Estoy pensando en usarla para algo, quizás un viaje, o no sé. La verdad es que estos temas de dinero me enredan». «¿Tú no sabrás de alguien de confianza que me pueda asesorar?» Escuché un silencio al otro lado de la línea. Era el silencio del depredador que huele sangre fresca en el aire. Podía imaginar sus ojos brillando con codicia. Más dinero. Una vieja tonta con más dinero del que sabe manejar. «Claro que sí, Amparito», dijo finalmente, con una voz que destilaba un falso interés protector. «No te preocupes, yo te ayudo. No vayas a hablar con extraños que te quieran engañar. Yo misma te busco un buen asesor, déjamelo a mí». «Gracias, Soledad. Sabía que podía contar contigo», le dije, y sentí un gusto a hierro en la boca. Colgué el teléfono y me quedé mirando la carpeta sobre la mesa. Soledad creía que me había quitado todo. No sabía que en realidad me acababa de devolver lo más importante, a mí misma, y el juego apenas comenzaba. Pasaron 2 días de un silencio tenso, 2 días en los que regué mis geranios, hice mi mercado y saludé a los vecinos con la misma sonrisa de siempre, mientras por dentro era un general de guerra planeando la próxima batalla. Tal como esperaba, al tercer día, el timbre sonó. Era Soledad, pero no venía sola. A su lado había un hombre de unos 40 y tantos años, con un traje que le quedaba un poco apretado en los hombros, el cabello peinado con demasiada brillantina y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Desprendía un aroma penetrante a una loción barata que intentaba oler a caro. «Amparito, te presento a Mauricio», dijo Soledad con un entusiasmo exagerado. «Es un genio de las finanzas, el mejor asesor que vas a encontrar. Él nos va a ayudar con lo de tu dinero». Mauricio me extendió una mano húmeda y blanda. «Un placer, doña Amparo. Soledad me ha hablado maravillas de usted. Y déjeme decirle, ha hecho usted muy bien en buscar asesoría. Hay mucho tiburón por ahí queriéndose aprovechar de la gente buena». La ironía era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Los invité a pasar a la sala. Les ofrecí un vaso de agua de Jamaica y me senté frente a ellos, asumiendo mi papel de viuda frágil y algo despistada. Mauricio sacó un portafolio de imitación piel y empezó su discurso. Usó palabras rimbombantes como instrumentos de capitalización acelerada, rendimientos exponenciales y portafolios de inversión diversificados. Hablaba rápido, como si temiera que una pausa me diera tiempo a pensar. Desplegó unas gráficas llenas de flechas que apuntaban siempre hacia arriba, prometiendo duplicar mi inversión en menos de 6 meses. Soledad asentía a todo, mirándome con una cara de «¿Ves? Te lo dije, es un experto», mientras le daba un sorbito a su agua. Yo escuchaba con atención, ladeando la cabeza como un pajarito curioso.
Cuando terminó su presentación, me quedé callada un momento, como si estuviera procesando la abrumadora cantidad de información. Así que, ¿esto es como una tanda, pero más rápido?, pregunté con mi voz más inocente. Mauricio parpadeó, desconcertado. Bueno, no exactamente, doña Amparo. Es mucho más sofisticado. Ah, ya, lo interrumpí. Es que mi Ricardo siempre ponía el dinero en el banco, a plazo fijo. Decía que era más lento, pero más seguro. ¿Esto que usted me ofrece es seguro? Su sonrisa flaqueó por una fracción de segundo. Absolutamente. 100% seguro. Es una oportunidad única, de esas que no se presentan dos veces. Suena muy bien, de verdad que sí, dije, juntando las manos sobre mi regazo. Pero, ¿me podría dejar esos papeles tan bonitos con las flechas? Es que yo soy de lento aprendizaje. Necesito ver las cosas con calma, leer la letra chiquita. Ya sabe, a mi edad, la vista falla y las ideas también. Soledad intervino de inmediato. Ay, Amparo, no te compliques. Mauricio ya te explicó todo. Él se encarga de los detalles, para eso está. Su voz tenía un filo de impaciencia. Claro, hija, pero es que es mucho dinero. El dinero de Ricardo. Le debo ese respeto, ¿no crees? Revisar todo bien. La cara de Mauricio era un poema. Quería mi dinero, no mis preguntas. Con renuencia me entregó una copia de su presentación, un folleto brillante impreso en papel de mala calidad. Por supuesto, doña Amparo, tómese su tiempo, dijo con la misma convicción que un coyote invitando a cenar a una gallina. En cuanto se fueron, llevé los papeles directamente al bote de la basura. No los necesitaba. Eran solo el decorado de su obra de teatro. Mi siguiente movimiento ya estaba en marcha. Esa misma tarde tenía una cita. No con un asesor financiero, sino con una abogada de verdad. Se llamaba Elena Vargas, una mujer joven, de unos 35 años, con una mirada inteligente y un traje sastre impecable. No era de las que se anuncian en la televisión, era la socia junior del despacho que había llevado los asuntos de la empresa de Ricardo. Había llegado a ella, a través de una llamada, a uno de los viejos amigos de mi esposo. Cuando entré a su oficina, un espacio moderno y minimalista, con vista a toda la ciudad, me sentí pequeña, pero no intimidada. Le conté todo, desde la llamada que escuché en la cocina hasta la visita del genio de las finanzas. No omití detalle. Hablé con una claridad que me sorprendió a mí misma. Luego, abrí mi bolso y con cuidado puse sobre su escritorio de cristal la carpeta de Ricardo. «Esto es lo que tengo», le dije. La licenciada Vargas escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en mí. Luego se puso unos lentes y empezó a examinar los documentos, uno por uno. Leyó la carta de Ricardo, los pagarés firmados por Ramiro, la copia del peritaje del incendio. Su rostro permaneció impasible, profesional, pero noté cómo sus cejas se arqueaban ligeramente al ver las fechas y las cantidades. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró. «Doña Amparo», dijo con una voz calmada pero firme. «Su esposo era un hombre muy sabio, y usted es una mujer muy valiente. Lo que esta gente está haciendo se llama intento de fraude y abuso de confianza. Y lo que hicieron antes se llama estafa continuada. Tenemos un caso muy sólido aquí. La pregunta es, ¿qué quiere hacer usted?» «Quiero recuperar mi dinero», respondí sin dudar. «El que les di la semana pasada. Pero más que eso, quiero recuperar mi dignidad. Quiero que entiendan que no soy ninguna tonta». La abogada sonrió por primera vez. Fue una sonrisa pequeña, pero llena de aprobación. «Entendido. Entonces, vamos a darles una lección de derecho mercantil y de respeto. Este es el plan». Durante la siguiente semana, jugué mi papel a la perfección. Le llamaba a Soledad cada 2 días con una nueva excusa, una nueva complicación. «Sole, fíjate que fui al banco a preguntar por la póliza y me dicen que necesito el acta de defunción original de Ricardo y no la encuentro por ningún lado». 2 días después, «Ya la encontré. Estaba traspapelada. Pero ahora me dicen en el banco que, como soy la única beneficiaria, necesito la firma de un testigo y mis hijos andan de viaje». Soledad pasaba de la comprensión fingida a la frustración mal disimulada. «Pero Amparo, por Dios, no puede ser tan complicado», me dijo en la última llamada, su voz sonando como un rechinido. «La oportunidad de inversión se puede pasar». Ay,
Hija, yo sé, hago lo que puedo. Tú sabes cómo es el papeleo. Mejor, ¿por qué no vienen tú y Mauricio a la casa el viernes? Ya para entonces espero tener todo resuelto y así cerramos el trato. Para que todo esté bien, como el banco me recomendó que es una suma fuerte, invité a una abogada para que revise los documentos y nos aseguremos de que no haya problemas con los impuestos. Ya sabes cómo se pone el gobierno con esas cosas. Se hizo un silencio mortal al otro lado de la línea. Pude sentir las ruedas girando en su cabeza, el pánico mezclándose con la avaricia. Una abogada. Eso no estaba en su guión. ¿Una abogada?, tartamudeó. ¿Es necesario, Amparito? Eso solo va a complicar las cosas y a costarte más dinero. No te preocupes, es una muchacha muy amable, amiga de la familia. No me cobra caro, así me quedo más tranquila. Entonces, el viernes a las 5, atrapada, no tuvo más remedio que aceptar. Sí, claro. El viernes, dijo, y colgó. La mosca había visto la telaraña, pero el olor del cebo era demasiado dulce para resistirse. El viernes llegó. Preparé café, puse galletas en un plato. Mi casa olía a hogar, a normalidad. Yo vestía mi delantal de flores de siempre. A las 5 en punto, sonó el timbre. Soledad y Mauricio entraron. Él traía su portafolio, listo para el golpe final. Ella me miraba con una mezcla de ansiedad y sospecha. La licenciada no tarda en llegar, les dije con una sonrisa. 10 minutos después, el timbre sonó de nuevo. Abrí la puerta para recibir a Elena Vargas. Entró a mi sala con la confianza de quien es dueña del terreno que pisa. Saludó con una inclinación de cabeza. Buenas tardes. Soy Elena Vargas, la abogada de la señora Amparo. Soledad y Mauricio se quedaron helados. No esperaban a una mujer así. Esperaban quizás a una viejita como yo, una notaria de barrio fácil de enredar. La licenciada Vargas se sentó, abrió su maletín de piel y sacó no un contrato de inversión, sino una carpeta idéntica a la mía. Bueno, comenzó, su voz llenando la habitación. Doña Amparo está muy interesada en explorar nuevas oportunidades financieras. Sin embargo, antes de proceder con cualquier nueva transacción, su política, y ahora la mía, es la de tener todas las cuentas preexistentes en orden. La claridad ante todo. Mauricio empezó a sudar. Soledad se removió en su asiento. La abogada sacó el primer documento. No era la póliza de inversión fantasma. Era una copia fotostática de un pagaré. Tenemos aquí, dijo con tono neutro, un pagaré firmado por el señor Ramiro Ramírez, difunto esposo de la señora Soledad Ramírez, con fecha de hace 20 años, por un monto de 10,000 pesos. Es el primero de una serie. Colocó el papel sobre la mesa de centro, justo al lado del plato de galletas. Luego sacó otro, y otro más, de hace 18 años, por 15,000, y otro, uno por uno, como si estuviera repartiendo cartas en un juego mortal. Fue poniendo sobre la mesa las copias de todas las deudas, la evidencia de 20 años de favores no devueltos. La cara de Soledad pasó del blanco al rojo y luego a un tono grisáceo. Miraba los papeles como si fueran serpientes. Miró a Mauricio, buscando ayuda, pero él estaba tan pálido como ella, con la boca ligeramente abierta. Luego me miró a mí. Me miró a los ojos, buscando a la vieja tonta, a su amiga ingenua, a su alcancía personal, pero solo encontró a Amparo, la viuda de Ricardo, sentada tranquilamente, con las manos cruzadas, observándola desde el otro lado de un abismo que ella misma había cavado. En ese momento, en el silencio aplastante de mi sala, Soledad comprendió. Comprendió que no había venido a cerrar un trato, había venido a una sentencia. El juego había cambiado de reglas, y ella ya no llevaba la mano ganadora. El silencio que cayó sobre mi sala era tan pesado que parecía absorber el sonido. Las galletas en el plato, el tic-tac del reloj de pared, todo se había desvanecido. Solo existían las copias de los pagarés, esparcidas sobre la mesita de centro como lápidas de un pasado deshonesto. Soledad fue la primera en romper el hechizo. Se levantó de un salto, su rostro congestionado por la furia. «Esto es una ridiculez», escupió, su voz temblando. «Son papeles viejos, sin valor. Mi Ramiro ya no está para defenderse de estas calumnias. ¿Cómo te atreves, Amparo? Después de una vida de amistad, me estás traicionando». La miré,
y por primera vez en 40 años no sentí ni una pizca de afecto, solo un vacío helado. Antes de que yo pudiera decir nada, la voz serena de la licenciada Vargas cortó el aire. Se equivoca, señora Ramírez. La traición ocurrió cuando usted se aprovechó de la confianza y el buen corazón de mi cliente para estafarle 100,000 pesos. Estos documentos, dijo, señalando los pagarés con la punta de su pluma, no son calumnias, son deudas legalmente reconocidas y firmadas. Y las deudas, a menos que un juez diga lo contrario, no mueren con el deudor, se heredan. Según la ley, esta deuda es ahora suya. Mauricio, el supuesto genio financiero, intentó intervenir. Se aclaró la garganta y adoptó un aire de superioridad que no engañaba a nadie. Con todo respeto, licenciada, esos papeles deben haber prescrito. La ley es muy clara sobre los plazos para cobrar deudas tan antiguas. Se notaba que había visto un par de programas de abogados en la televisión. Elena Vargas ni siquiera se molestó en mirarlo. Siguió dirigiéndose a Soledad. Normalmente, su asesor tendría un punto. Sin embargo, la ley también es muy clara en que el plazo de prescripción se interrumpe si el deudor reconoce la deuda de alguna forma o si el acreedor realiza actos de cobranza. Don Ricardo, siendo el hombre prudente que era, y aquí me lanzó una mirada casi imperceptible, se aseguró de enviar una carta notariada a su esposo cada 5 años, recordándole amablemente la deuda pendiente. Tenemos copias de cada uno de esos requerimientos. La deuda está más viva que nunca. La mandíbula de Soledad cayó. La historia de las cartas era una daga que no esperaba. Pude ver el torbellino en sus ojos, la negación luchando contra la cruda realidad de que Ricardo, el compadre bueno y callado, la había superado en estrategia desde hacía décadas. «No tengo cómo pagar eso», gritó, ahora con una nota de pánico en su voz. «Es una fortuna, lo sabes, Amparo. Sabes que apenas tengo para vivir». La escuché y recordé su risa por teléfono, hablando del departamento en la playa, de las margaritas al atardecer. La mentira era su estado natural, su forma de respirar. «No me mientas más, Soledad», dije, y mi voz sonó tan dura como una piedra. «Sé perfectamente bien para qué querías mi dinero. Sé del condominio Sol y Arena en Mazatlán. Sé del enganche que pagaste con mis ahorros». Su rostro se descompuso. Fue un golpe directo, certero. El saber un detalle tan específico la desarmó por completo. Miró a Mauricio, como buscando una salida, pero él ya se estaba distanciando, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo y evitando mi mirada a toda costa. Fue entonces cuando la licenciada Vargas decidió que era el momento del jaque mate. Su movimiento fue tan sutil como letal. Con la calma de un cirujano, sacó un último documento de su carpeta. Era una sola hoja, con el texto apretado y un par de fotografías en blanco y negro adjuntas. La deslizó sobre la mesa, justo en el centro. «Podríamos pasar meses en los juzgados peleando por el dinero de los pagarés, señora Ramírez», dijo la abogada en un tono casi conversacional. «Pero, como dijo usted, es una fortuna, así que, para acelerar las cosas, quizás prefiera que hablemos de este otro asunto». Soledad bajó la vista hacia el papel. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Vi el instante exacto en que comprendió lo que estaba leyendo. Vi cómo el último rastro de color abandonaba su piel, dejándola con una palidez cerosa, fantasmal. Sus manos empezaron a temblar violentamente. No era un informe financiero. Era la copia del peritaje del incendio del taller de Ramiro. «Este es un informe privado», continuó Elena Vargas, su voz implacable, «que detalla el hallazgo de acelerantes químicos en 3 puntos distintos del almacén de su esposo, incendiado en 1998. Concluye, sin lugar a dudas, que el fuego fue provocado. El seguro que él cobró, y del que usted sin duda se benefició, fue obtenido a través de un acto criminal, un fraude. A diferencia de una deuda, el fraude a una aseguradora es un delito federal que no prescribe tan fácilmente, y las compañías de seguros tienen departamentos legales muy persistentes». El aire abandonó los pulmones de Soledad en un silbido. Se llevó una mano al pecho, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. El secreto. El gran y oscuro secreto sobre el que había construido su vida, su viudez, su falsa prosperidad, estaba ahora expuesto bajo la luz cruda de mi sala.
El dinero fácil, el origen de su ambición, todo venía de ahí, de un crimen cometido hacía más de 20 años. Mauricio saltó de su silla como si el asiento quemara. Un momento, yo no sé nada de esto, dijo, agitando las manos frenéticamente. Yo no tengo nada que ver con incendios ni con fraudes. A mí la señora me contrató para una asesoría sobre una nueva inversión. Soy un profesional. Intentó caminar hacia la puerta, pero la voz de la abogada lo detuvo en seco. Siéntese, señor Mauricio, dijo ella, cargando su nombre con desprecio. ¿Cree que no lo investigamos? Mauricio Salas, con 2 denuncias previas por estafa en pequeña cuantía. El instrumento de capitalización acelerada que le ofreció a mi cliente es un esquema piramidal clásico. Usted no es un profesional. Es un estafador de poca monta que hoy tuvo la mala suerte de intentar estafar a la persona equivocada. Si se va por esa puerta, mi próximo informe no será para la aseguradora, sino para el Ministerio Público, y su nombre estará en él como cómplice de intento de fraude. Créame, querrá quedarse a escuchar la oferta. Aterrado, Mauricio se desplomó de nuevo en el sofá, ahora lo más lejos posible de Soledad, como si su desgracia fuera contagiosa. La alianza de los lobos se había roto ante la primera muestra de poder real. Ya no eran cazadores, eran presas. Reinó un largo silencio, roto solo por la respiración agitada de Soledad. Todos los ojos estaban puestos en mí. La abogada había presentado las armas, pero yo era quien debía dar las órdenes. Me levanté y caminé lentamente hacia la ventana, dándoles la espalda. Observé mis geranios, rojos y vibrantes bajo el sol de la tarde. Parecían ajenos al drama que se desarrollaba a pocos metros. Había esperado este momento. Lo había ensayado en mi mente una y otra vez, pero ahora que estaba aquí, no sentía la euforia de la victoria. Sentía una calma fría, una resolución de hierro. Me giré y los encaré. Mi voz, cuando hablé, era la mía, pero sonaba diferente. Era la voz de una mujer que había cruzado un río de fuego y ya no le temía a las quemaduras. Esta es mi casa, una casa construida con el trabajo honrado de mi esposo. En esta casa no hay lugar para ladrones ni para mentirosos. Miré directamente a Soledad, que ahora lloraba en silencio, las lágrimas trazando surcos en su maquillaje. Quiero que me devuelvas mis 100,000 pesos. Tienes 48 horas para depositarlos de nuevo en mi cuenta. No me importa cómo lo consigas. Cancela el enganche de tu departamento. Pídelo prestado. No es mi problema. Es el primer paso. Continué, dictando mis términos como si leyera una lista de compras. Segundo, vas a firmar un acuerdo de pago por la deuda de tu esposo. La licenciada Vargas redactará un plan justo, a plazos, con un interés razonable. Se pondrá un gravamen sobre tu propiedad, la que sea, como garantía. Pagarás hasta el último centavo que mi esposo les prestó de buena fe. Y tercero, dije, haciendo una pausa para que el peso de mis palabras se asentara. La copia del informe del incendio se quedará en la caja fuerte de mi abogada. Será nuestra garantía. Mientras cumplas con los pagos y no vuelvas a acercarte a mí ni a mi familia, ese papel no saldrá de ahí. Pero si fallas un solo pago, si intentas alguna otra estupidez, esa copia llegará a las manos correctas, y entonces tus problemas serán mucho más grandes que una simple deuda. Finalmente me acerqué a ella, que seguía hundida en el sofá. Me agaché un poco para que nuestros ojos quedaran al mismo nivel. Su mirada estaba llena de miedo, de odio, de una humillación total. Nunca fue por el dinero, Soledad, le dije en un susurro que solo ella pudo oír. Pude haberlo perdido y seguir adelante. Fue por tu traición, fue por tu burla. Me llamaste vieja tonta a mis espaldas después de comerte mi comida en mi propia casa. Le sonreí, pero no había calidez en mi sonrisa. Era una sonrisa filosa, llena de un poder que acababa de descubrir. Ahora te vas de mi casa. Y quiero que pases el resto de tu vida recordando lo que una vieja tonta, con el recuerdo de su esposo y una buena abogada, es capaz de hacer. Soledad y su cómplice se marcharon de mi casa como sombras derrotadas. No hubo más palabras, no hubo más gritos, solo el sonido de la puerta cerrándose tras ellos, un punto final a 40 años de historia compartida. En el silencio que dejaron, me senté en el sofá que momentos antes había sido el banquillo de los acusados.
No me sentía eufórica ni vengativa. Sentía un cansancio profundo, pero debajo de él una calma inquebrantable, como la que queda después de una tormenta que arrasa con todo lo podrido y deja el aire limpio. La vieja tonta había muerto en esa sala, y yo, Amparo, había vuelto a nacer. Fiel a su miedo, más que a su palabra, Soledad cumplió. A las 47 horas, mi teléfono recibió un mensaje del banco confirmando un depósito por exactamente 100,000 pesos. No hubo llamada, no hubo una nota de disculpa, solo la fría transacción digital. Unos días después, la licenciada Vargas me llamó para informarme que Soledad había firmado el acuerdo de pago por las deudas de su difunto esposo. Había puesto en venta su casa, la misma donde celebramos tantos cumpleaños y navidades, para poder liquidar la deuda principal y mudarse a un lugar más pequeño. El sueño del departamento en la playa se había evaporado como el humo. La vi una sola vez después de aquello. Fue en el mercado del barrio, un par de meses más tarde. Yo estaba escogiendo aguacates, sopesando su textura en mi mano como me enseñó mi madre. La vi pasar por el pasillo de enfrente. Se veía encogida. Llevaba los hombros caídos, la mirada fija en el suelo. Había envejecido 10 años en 2 meses. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. En los suyos vi un destello de humillación, de rencor, de una miseria que se había ganado a pulso. En los míos, ella debió ver algo que la asustó, porque apartó la vista de inmediato y se escabulló entre la gente. No sentí satisfacción. Sentí una lástima lejana, la misma que se siente por un árbol viejo que se cae por su propio peso. Ella había elegido su camino, y yo, el mío. De Mauricio, como era de esperarse, nunca más se supo nada. Se desvaneció. Un fantasma codicioso que seguramente ya estaría buscando a su próxima víctima, aunque esperaba que nuestra lección le durara un buen tiempo. La vida en el barrio siguió su curso, pero algo había cambiado. Las noticias, o al menos los chismes, vuelan rápido en lugares pequeños. La gente me saludaba como siempre, pero sus miradas eran distintas. Ya no solo veían a doña Amparo, la amable viuda de los geranios. Veían a Amparo, a secas, una mujer. Noté un nuevo tipo de respeto en el saludo del carnicero, en la forma en que las vecinas más jóvenes me pedían consejo, no solo sobre remedios caseros, sino sobre contratos de renta y problemas con los bancos. Sin quererlo, me había convertido en una especie de leyenda local, la prueba viviente de que la edad no quita el filo, solo lo esconde mejor. Con mi situación financiera asegurada y los pagos de la vieja deuda llegando puntualmente cada mes a través de la oficina de la abogada, me encontré con un pequeño excedente. Podría haberlo guardado, haberlo puesto en ese plazo fijo que a Ricardo tanto le gustaba, pero la experiencia me había enseñado que el dinero, como el agua, se estanca si no se mueve. Decidí hacer algo que siempre había querido. Hablé con el párroco de la iglesia y le propuse usar el pequeño terreno baldío que estaba detrás de la capilla para crear un huerto comunitario. Con mi dinero compré las primeras semillas, las herramientas, la manguera. Al principio, la gente me miraba con curiosidad, pero pronto otros vecinos se unieron. Don Pepe, el carpintero jubilado, construyó los cajones de siembra. Doña Carmen trajo sus famosas semillas de tomate. Los niños del barrio, después de la escuela, venían a ayudar a regar, sus risas llenando el aire. En ese pedazo de tierra vi crecer algo más que hortalizas. Vi crecer la comunidad. Vi cómo la gente volvía a hablarse, a compartir, a trabajar hombro con hombro. Y yo, en medio de todo, con las manos llenas de tierra, me sentía más viva que nunca. Había transformado el dinero sucio de una traición en alimento, en vida, en unión. Ese, sentí, era el verdadero poder. No el de acorralar a un enemigo, sino el de construir algo bueno sobre las ruinas de una decepción. Paso muchas tardes ahora sentada en una banca del huerto, viendo cómo el sol se pone detrás del campanario de la iglesia. Pienso mucho en lo que pasó. Pienso en la amistad. Me di cuenta de que la bondad sin sabiduría es como un jardín sin reja. Cualquiera puede entrar a pisotear las flores. Durante años dejé mi jardín abierto y no me di cuenta de que mi amiga más querida era quien arrancaba las raíces por debajo.
El dolor de perder esa amistad fue real, pero también lo fue el alivio de liberarme de la mentira. Lloré, no por la soledad que me traicionó, sino por la Amparo que fui, tan ciega y tan confiada. A esa Amparo la despedí con cariño, como se despide a una versión más joven de una misma, agradeciéndole las lecciones aprendidas. Entendí que la fortaleza no es gritar más fuerte, ni golpear primero. La verdadera fortaleza es silenciosa. Es la paciencia para esperar el momento justo. Es la inteligencia para usar las herramientas que tienes a la mano, aunque sean viejos papeles guardados en un armario. Es la dignidad para exigir lo que es tuyo, sin odio, pero sin flaqueza. Mi Ricardo me dejó mucho más que una casa y unos ahorros. Me dejó un manual de instrucciones para la vida, un legado de prudencia que tardé en entender, pero que finalmente aprendí a leer. Mi futuro se ve diferente ahora. Se siente más amplio, más mío. El mes que viene, mis hijos y mis nietos me llevarán de viaje. Iremos a la playa, a Oaxaca. Veré el atardecer sobre el Pacífico, tal como Soledad lo soñaba. Pero yo no iré a un condominio comprado con engaños. Iré a un pequeño hotelito de pescadores, pagaré mi estancia con mi propio dinero, el dinero que defendí y recuperé. Brindaré, no con margaritas, sino con un agua de horchata bien fría. Brindaré por Ricardo, por su amor que me sigue cuidando. Brindaré por la licenciada Vargas, por las mujeres fuertes que ayudan a otras a levantarse. Y brindaré por mí, por la mujer de 68 años que descubrió que nunca es tarde para dejar de ser la tonta de la historia y convertirse en la escritora de su propio final. Miro mis manos, surcadas de arrugas, manchadas de tierra del huerto. Son las manos de una vieja, pero son manos fuertes. Manos que saben sembrar, que saben cocinar, que saben cuidar y que ahora también saben luchar. El sol se oculta por completo y las primeras estrellas empiezan a parpadear en el cielo. Un nuevo día vendrá mañana y yo, Amparo, estoy lista para recibirlo.